Estás escuchando Economía Directa. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para celebrar una nueva edición de Economía Directa y hoy, pues bueno, igual que durante toda la semana, la noticia sobre todo es la creación de este banco malo para ver si solventan el problema del sistema financiero, y para ello tenemos con nosotros a Manuel Serra. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, amigos. Y tenemos también con nosotros a Diego Lorenzana. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Bueno, pues cualquiera de los dos, no sé si el propio Manuel, que me parece que ha estado siguiendo un poco lo que son las noticias referentes al Consejo de Ministros y demás, de todo cómo se va a desarrollar, si quieres hacernos una breve introducción para empezar a debatir. Bueno, básicamente lo que se ha comentado a expensas de lo que realmente salga publicado en el boletín oficial del Estado, viene a ser un banco, o la creación de un banco malo, las instrucciones, si queremos decirlo, las reglas de la Unión Europea, tal como estaba previsto desde que en junio se aprobó el paquete de ayudas de los aproximadamente 100.000 millones de crédito para resolver, se supone, la crisis financiera española. Digamos que la peculiaridad de la crisis española sería estar cerca de la irlandesa, en el sentido que el mayor problema es un problema financiero de insolvencia de bancos y derivado de una burbuja inmobiliaria. Y es un caso distinto al portugués y al griego. Por lo tanto, las recetas que se van a aplicar posiblemente, y lo veamos ahora durante el programa, sean del corte de lo que se hizo en Alemania con algún banco regional, de lo que se hizo en Irlanda, o incluso de lo que en Estados Unidos se hizo con los dos programas, el TARP y el TPIP, de las administraciones Bush y Obama. Si queréis podemos hablar al final. Pues la noticia que había, por otro lado, hoy era que habían llegado los hombres de negro, que tantas veces hemos hablado en Economía Directa, que sí, ya tienen nombre y apellidos, y bueno, pues podemos ver un poco también en relación todo esto, el currículum que lleva. La solución al final va a ser lo que se ha hablado muchas veces: creación de un banco malo, traspaso de los créditos fallidos con sus garantías, una serie de normas favorecedoras a efectos tributarios de la creación de sociedades de gestión inmobiliaria que le den curso a esos activos tanto para venta como para alquiler. Entiendo, Manuel. En todo caso, por empezar a discutir esto, en teoría tiene que ser digamos un programa para solucionar el problema del sistema financiero, pero el problema del sistema financiero entendido para dirigirse a la economía real y que vuelva a fluir el crédito. ¿Hasta qué punto medidas de este tipo harán fluir de nuevo el crédito hacia la economía real? Manuel o Diego, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Sí, perdón. Sí, habla, Manuel, habla. No, perdona. Es que ha habido... Sí, es que se nos corta la señal de Manuel. No sé si es que tiene ahí mala cobertura. Por eso no había entendido que te dan paso a ti, pero simplemente va a depender, creo, de que se sigan los... Sí, la verdad es que estamos perdiendo a Manuel demasiado a menudo. Si quieres, Manuel, intenta solucionar a ver el tema de la cobertura, a ver si podemos escucharte bien, porque te escuchamos muy mal, muy entrecortado. Y le lanzo la pregunta a Diego. Diego, ¿tú crees que estas medidas de creación del banco malo en las condiciones en las que parece que va a crearse, al final harán que el crédito pueda fluir hacia la economía real? Bueno, en realidad esa pregunta todavía no se puede responder de manera adecuada, porque todavía no sabemos cuáles son cómo se va a articular este banco malo. Es decir, cuál es la forma. Parece ya es seguro que va a adoptar la forma jurídica
sociedad de gestión de activos, y este es un matiz importante porque no va a adoptar la forma jurídica de banco y por lo tanto no se va a poder financiar en el Banco Central Europeo. También yo creo que esto viene del memorándum de la Unión Europea que no quiere hacerse cargo de las insolvencias bancarias de los bancos españoles, sino que lo asuma todo el Estado español con cargo a los contribuyentes. Pero sí, entiendo que este banco malo, lo que ya es prácticamente seguro que se va a aprobar, lo que va a hacer es que va a haber alguna auditoría independiente que valore los activos por encima del precio de mercado, entre el valor del precio de mercado y el valor contable en libros de cada uno de los bancos, para que sea el propio Estado el que asuma una parte de esas pérdidas. Yo no soy muy partidario de este tipo de medidas porque creo que no somos nosotros los contribuyentes los que tenemos que hacernos cargo de las pérdidas de los bancos, sino que son ellos mismos mediante las provisiones que ya se aprobaron en Consejo de Ministros y demás en su día. Y si tiene que cobrar alguno, pues a ver, la mala gestión no tenemos por qué pagarla de los contribuyentes. No, como te digo, yo no sé si esto va a funcionar o no. Yo creo que no va a funcionar, sobre todo porque el banco va a tener que endeudarse y los mercados están cerrados para él, por lo cual al final va a tener que recibir ayuda del Banco Central Europeo, pero bueno, es posible que desde luego esto no llegue directamente a la economía real y sean los bancos los que sigan con sus operaciones arriesgadas en lugar de hacer llegar a las familias y las empresas que necesitan ahora mismo. Entiendo. Vamos a ver, mientras recuperamos a Manuel, de todas formas, a ver si conseguimos desgranar entre tú y yo los entresijos de este banco malo que están creando, ¿no? Porque una de las cuestiones, por ejemplo, más importantes será el cómo se asimilan las valoraciones de los activos que se van a pasar a ese banco malo o esa sociedad de gestión. Me parece que la valoración no va a ser a precio real de mercado o a estimación de mercado, no, a un precio razonable, sino que puede haber una manipulación ahí en el sentido de que los bancos en sí no vean resentido su cuenta de resultados, ¿no? ¿Esto es así, Diego? Yo, mi opinión es que sí. Como te digo, no sabemos cuál va a ser la articulación, pero en principio las auditorías van a ir en ese camino. Es decir, al final los bancos lo que van a demandar es que no se valoren sus activos a precio de mercado, porque en ese caso tendrían que asumir numerosas pérdidas, sino que sea el propio Estado el que asuma una parte de las mismas. Como te digo, no sé, es todo todavía incertidumbre porque no sabemos cómo va a funcionar este banco, pero en mi opinión es que al final el Estado va a tener que cargar con el peso de las pérdidas de los bancos y bueno, como sabemos, siguen los privilegios a la banca en este sentido. Sí, no sé si tenemos ya a Manuel. Manuel, ¿estás por aquí otra vez? Manuel, ¿me escuchas? La verdad es que a Manuel no le escuchamos. No sé si él nos oye a nosotros, pero nosotros a él no. Bueno, pues seguimos tú y yo, Diego. Oye, no pasa nada. Bueno, siguiendo con este tema del banco malo, una de las cosas que más llama la atención es que realmente la mayoría de la prensa está haciendo hincapié en que está el gobierno negociando con la Unión Europea cómo se va a crear. Entonces aquí vemos que hay un conflicto de intereses entre lo que es la casta política nacional y los políticos europeos o la Comisión Europea o todos los que están llevando a cabo la gestión de este rescate desde Europa, ¿no? Está claro que las normas que van a dictar cómo se crea esta sociedad de gestión van a ser las que están en el MOU, en el memorando del rescate. Entonces ahí una de las cosas que se decía ya era que para financiar las operaciones de generación de este banco malo y demás, pues una de dos, o se entregaría dinero o también se podría entregar otro tipo de activos o de papelitos que están por determinar, que podrían ser o bonos del propio EFSF o papelitos de ese estilo. Diego, ¿tú ves que la clase europea realmente pueda poner alguna financiación para esto o realmente se han dado cuenta de que el agujero aquí a tapar es tan grande que no vale la pena poner nada más y que solo es, digamos, una patada adelante para ganar tiempo y lo intentarán retrasar lo más posible? ¿Cómo lo ves esto, Diego?
En mi opinión, todas estas inyecciones de dinero por parte del Banco Central Europeo, del FSF y demás solo sirven para ganar tiempo porque no se están llevando a cabo las medidas adecuadas. Ya en el primer memorándum, bueno, exactamente yo no sé si esto vendría impuestos de Europa, yo creo que sí, pero como te digo, la forma jurídica que adopta ya les impide financiarse en el propio Banco Central Europeo, con lo cual parece claro que Europa, propio Bruselas, la Comisión y demás, no quieren hacerse cargo de las insolvencias de las entidades bancarias nacionales, sino que lo que buscan de alguna manera es que sea el propio Estado español o los propios bancos los que asuman sus malas gestiones durante la burbuja inmobiliaria. Hay que recordar que fueron ellos mismos los privilegios de la banca. Han tenido la banca, los bajos tipos de interés, lo barato que tenían el financiamiento, lo que ha llevado a esta burbuja inmobiliaria y a esta crisis inmobiliaria que hemos tenido. Entonces, claro, Europa al final, si finalmente facilita el rescate a España, que yo creo que al final tendrá que hacerlo, porque ahora mismo los mercados para España están cerrados. Si no recuerdo mal, la prima de riesgo en el día de hoy no he tenido ocasión de mirarla, pero creo que ayer está en 500 puntos, lo cual es una barbaridad. Y creo que está Manuel ahí ya, creo que ya se ha unido. Sí, y bueno, decía, acabo ya. Sí, y ya pasamos a Manuel, sí. Decía que el rescate, que finalmente será efectivo más pronto que tarde, en mi opinión. Yo creo que a partir de octubre ya el gobierno de España solicitará un rescate formal a la Unión Europea, al FSF, con lo cual el financiamiento, aunque sea de forma indirecta, va a venir desde Europa, aunque ellos no lo quieran. No lo quieran directamente, me refiero. Ajá, muy bien. Tenemos a Manuel ya, me parece. Manuel, no sé si has escuchado la disertación que estábamos haciendo aquí sobre el banco malo. Sí, bueno, sí, he oído los últimos segundos. Espero que mis problemas de sonido se hayan solucionado. Te oímos, bien, de momento, si podéis resumirme rápidamente hasta dónde habéis llegado. Pues nada, simplemente hemos dicho que la clase europea ya está claro que no ve, o sea, que no tiene nada claro el meter más dinero en el sistema financiero español si no es a través del propio Estado español, que el Estado ya se supone que para octubre va a pedir el rescate formal y entonces pues que toda la asunción de pérdidas pues debería recaer sobre el propio Estado español y sobre el sistema, sobre los bancos españoles, ¿no? Sí, me gustaría añadir solo a Carlos, que Manuel tendrá más experiencia, sí, que finalmente el memorándum le ha obligado a España a que el Banco Malo adopte la forma jurídica de sociedad de gestión de activos para que no se pueda financiar con el Banco Central Europeo. Bueno, están todavía... Vaya por Dios, Manuel. No te escuchamos. A ver ahora. Bueno, cosas del directo. La verdad es que no te estamos escuchando, Manuel. Muy mal, te recibimos. Los que faltan en relación al memorándum de entendimiento. En su caso... Bueno, no vamos a poder conectar con Manuel. Me parece que está teniendo muchos problemas de conexión. A ver si conseguimos agregarlo enseguida. Bueno, Diego, pues tenemos que seguir tú y yo, mientras está Manuel. De acuerdo, ningún problema, seguimos. Manuel, ¿estás por ahí ahora? Porque parece que... Sí, el problema es que la señal va y viene. Vale, venga, pues intenta a ver si ahora que va, a ver si nos puedes dar tu punto de vista. Parece que están cerrando todavía los flecos del memorándum de entendimiento. No han llegado a hacerlo del todo, pero que va a ser bastante... siempre desde el punto de vista de nuestros interlocutores nórdicos, sobre la base de su experiencia y de lo que han hecho en otros sitios. No va a haber mucho margen para creatividad mediterránea. No sé, Diego, cómo lo ve en ese sentido. Sí, era lo que le estaba comentando a Carlos, que creo que lo del Banco Malo es
la forma que le ha impuesto Europa a España para que intente sanear de una vez por todas su sistema bancario. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por cierto, pero creo que eso le ha venido impuesto desde Europa seguro y, como te decía, la forma jurídica le impide adoptar la forma de banco, con lo cual no puede financiarse en el BCE. Yo creo que se han lavado las manos directamente para impedir que sean ellos mismos, que sea Europa, que sea el Banco Central Europeo, el que financie este saneamiento del sistema bancario, el sistema financiero. Bueno, ellos ponen esos 100.000 millones y en sus condiciones. Posiblemente no quieren llegar a financiar por la puerta de atrás el déficit del presupuesto español. Solo quieren solucionar en este momento el problema que tienen, el problema urgente. Las bases serían parecidas a las que usó Alemania para solucionar en el 2009 el problema con el BSLB, que era un banco regional, un banco, esa figura en España no existe, digamos un banco de cajas de ahorro, que se dedicaba a invertir los excedentes de ahorro de las cajas de ahorro alemanas y que les pilló con productos estructurados por todo el mundo. Literalmente se quedó con una montaña de impagados que no le desequilibraron el balance. Entonces, el gobierno alemán, el gobierno de Renania del Norte, se hizo cargo de 5.000 millones de ese banco en cuanto a capitalizarlo, aportación a la sociedad, y después el banco malo alemán se hizo cargo de 85.000 millones. Y aquí no hay deuda griega ni hay nada, ¿eh? Aquí hay activos tipo lo que comercializaba Lehman Brothers y cosas de este estilo. Lo que pasa es que este banco es de titularidad pública, prácticamente. Un 50% pertenece a varias cajas de ahorro de Westfalia, de Renania, y el resto corresponde al gobierno renano o al banco malo alemán, al banco propiedad de Renania del Norte, que se dedica ahora a hacer lo que hacía antes BSLB. Entonces, cuando ellos tuvieron este problema, fueron a una solución que creo que es la que van a intentar poner ahora: recapitalizar un banco que había ido mal, que ahora es un banco comercial, y por otro lado traspasar los activos tóxicos a un banco malo para que recuperara lo que pudiera. Y en ese caso, pues bueno, se crítica con ese tipo de soluciones por lo que supone socialización de pérdidas, pero si no, ¿qué haces? ¿Y en el caso alemán funcionó al final o hay unos resultados? ¿Sí que funcionó? Sí, bueno, donde ha llegado la marea, la función que hacía ese banco de invertir el dinero de las cajas de ahorro lo cumple otro banco de titularidad pública. Este ha sido convertido ahora en un banco comercial, es decir, se ha vuelto a meter en el mercado para que dé crédito, y en algún momento supongo que el gobierno renano tiene la intención de privatizarlo y recuperar dinero por ahí, y esos 85.000 millones de activos tóxicos no tengo la cifra de lo que se ha podido recuperar, sinceramente. Lo deben haber recuperado poco, porque ahí es que ya no hay ni inmuebles ni nada. Ahí lo habrán podido recuperar vía las pólizas de seguro, de crédito, donde estuviera hasta el nivel que estuviera asegurado, y lo que hayan podido ir rascando por aquí y por allá. Pero es que eran activos metidos en Australia, en Hong Kong, en Estados Unidos. Era dinero del ahorro alemán que se lo habían llevado fuera para sacar más rentabilidad, así de sencillo. Y bueno, encima la gestión era pública. Eso sí, los gestores cayeron, ¿eh? Los gestores fueron fuera. Sí, esa quizás sea una de las partes más importantes, ¿no? En el sentido de que todos estos que han provocado la situación actual, aquí se está yendo todo el mundo de rositas. O sea, yo estoy viendo el otro día cuando comparecieron ante el Parlamento, pues tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez o la señora Salgado o Rato, pues aquello parece que fue un paseo triunfal que se les había diseñado a medida para que todo el mundo pudiera decir que no había tenido la culpa de nada, ¿no? Bueno, sí, esa es la tónica habitual aquí, cubrirse unos a otros. Es decir, en el momento en que este charco habían metido el pie todos los partidos del espectro político parlamentario, pues todos tenían un incentivo para no buscarle las cosquillas al prójimo.
porque el otro también tenía un dossier para sacar. Así que han corrido un estúpido velo y han tirado para adelante. Pero me temo que los europeos no tienen esa intención, ¿eh? Y que si algo les distingue es que tienen con la intención de cerrar los bancos que no estén en condiciones de sobrevivir o cajas de ahorro, y con la intención de que los accionistas paguen. Porque de hecho una de las amenazas, por así decirlo, que hay en ese memorándum de entendimiento es que, por ejemplo, en las obligaciones preferentes, y creo que el boletín oficial del Estado de mañana va por ahí, las preferentes, bonos y demás de las entidades que están en quiebra, no se va a pagar nada. O se va a proponer como mucho un canje en plan, tómalo o déjalo, pero si lo dejas, no cobras. O sea, sí, en plan solución última de canjear por acciones de una nueva entidad o algo así. Canjear por unas acciones de la nueva entidad, pero que te supone aceptar una pérdida. Eso Claro, es clarísimo. Pero es que es la filosofía de esta gente del norte. El otro día cuando hablamos que entré en el programa a última hora y anteriormente con Pablo Baroja, si algo distingue a los nórdicos cuando han estado en estos tipos de procesos, Suecia, Finlandia sobre todo, ha sido transparencia y depuración de responsabilidades. Y los accionistas pagan. Y mire, si usted fue como el juego de las sillas y la música, si es que usted se quedó sin silla en el último, pues qué mala suerte ha tenido. Otro cogió silla y se salvó. Diego, ¿cómo lo ves el tema este de las responsabilidades? Porque a mí me parece clave, ¿no? Está hablando Manuel por no haber comprado. Sí, no nos has escuchado, sí. No, Manuel, sigue, perdona, que creía que habías terminado. No, te daba paso, perdona, es que no te había oído bien. Ah, vale, pues nada, Diego, ¿qué te parece el tema este de exigir las responsabilidades? Porque aquí nada apunta, parece, a que esto vaya a hacerse así, ¿no? Sí, pero a mí eso me parece clave, es decir, al final quienes no han asumido ningún riesgo son los depositantes de los bancos, es decir, al final se podría recapitalizar la banca sin recurrir al erario público, se podría, lo que dice Manuel, canjear las obligaciones y las deudas por acciones de las propias entidades, asumiendo, claro, una pérdida por parte de los acreedores, pero al final quien tiene la culpa son los gestores y en última instancia los accionistas. Yo no digo que el pequeño accionista tenga culpa en la gestión de una entidad grande, pero sí que es verdad que ellos se arriesgaron sabiendo que las entidades o las empresas en las que invierten pueden llegar a quebrar. Entonces, creo que, a ver, en primer lugar, sí que se deben de puras responsabilidades, sobre todo de las cajas de ahorros, porque al final las cajas de ahorros parece que no son responsables ante nadie. Y por último, pues que sea el mínimo coste del Estado para estas entidades, lógicamente. Claro, que quien dice del Estado es nuestro, claro, porque al final el Estado son los tributos, ¿no? Sí, me refiero al contribuyente, claro. Contribuyente, o que el Estado se tenga que financiar en los mercados externos, de alguna manera arriesgando a que, no sé, a que suba la prima de riesgo y a que cada vez podamos financiarnos de peor manera porque no tenemos capacidad. Sí, Manuel. Eso es como el del Banco de Valencia, ¿vale? Bancos medianos, que en el Banco de Valencia sí que han ido a un proceso similar al de una quiebra, la intervención por el FROB, pero podría haber algún otro banco mediano que entrara en ese proceso. Y yo creo que en esos casos sí que va a haber responsabilidad. Y es necesario que la haya, porque hay una serie de familias, de personas que se han metido en esos bancos en los años buenos, porque, seamos claros, ser consejero de un banco viste mucho. Y muchos industriales han intentado reinvertir el dinero colocándolo ahí para comprarse una posición que además les permitirá obtener créditos ventajosos para los negocios que hicieron y apalancarse. Tiene que haber una lección de responsabilidad si va de socialización de pérdidas. Y esa responsabilidad y esa sanción tiene que ser no solo para que no nos cueste dinero, sino para que quede en la memoria colectiva un recuerdo de que determinadas actitudes se pagan. Porque de lo contrario vamos a fomentar una idea entre esos mismos señores de que pueden hacer lo que quieran y van a quedar
impunes y por tanto van a intentar siempre salvar su posición a expensas de si hay suerte y viene alguien y me salva en el último momento. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, tenemos que sacar lecciones de esta crisis. Sí, esto que viene pasando además en España desde hace, pues desde siempre, diría yo, ¿no? El tema de la impunidad y de que el que la hace no la paga, pues salvo excepciones contadísimas, me parece que es la forma de funcionar en España, ¿no? La cultura del pelotazo y aquí agarra lo que puedas y tente mientras cobro. Te doy la razón. Por desgracia, me veo obligado a darte la razón. Pero no dejo de tener un rayo de esperanza. Es decir, un caso que bueno, vamos siguiendo, yo pienso que más de uno por la prensa, como puede ser el del Banco de Valencia, hay consejeros que se están enfrentando a problemas serios, problemas muy serios, porque además se está descubriendo poco a poco, conforme se rasca, una gestión que ya pasa de lo nefasto a... Oiga, usted ha metido, de forma indirecta, ha metido mano en la caja. Porque yo comprendo que una persona quiera ser consejero de un banco, pero está obligado a un plus de transparencia, está obligado a un plus de responsabilidad en su gestión. Lo que no puedes es utilizarla por medio de empresas interpuestas para apalancar operaciones especulativas en las que voy a intentar comprar otras empresas y cosas así. Que no, que eso no se puede hacer. Y Manuel Rey nos ha contado muchas veces en otros programas, y el otro día en el magnífico programa con Daniel Lacalle, en el que salieron operaciones disparatadas de intentar ponerse de acuerdo unos y otros para comprar, bueno, guerras internas de la casta, si quieres llamarlo, pero es que te denotan que no, que estaban convencidos de su propia invulnerabilidad. Y si ahora vamos a ver y vamos a dar el ok a que los europeos vengan a rescatar ese sistema financiero que no va ni cara al aire, pues sin comentarios. Yo creo que los primeros que van a estar interesados en quitar a sujetos de ese calibre de en medio van a ser, pues eso, el señor Paul Thomsen, danés, el señor Servas de Ruse, belga, el Jan Koopman, que además este hombre ha estado muy metido en las reestructuraciones de Suecia y de Finlandia, Jürgen Kreger, alemán, y Klaus Mazuk, también alemán. Pues estos señores, si no estuviera acostumbrado a trabajar con gente que creo que tiene un perfil como estos, a lo mejor tendría dudas. A mí me parece que estos van a venir con el hacha. Y bienvenidos sean si es así, ¿no? En el sentido de que, bueno, por esto que me contabas de estos empresarios o industriales que se metieron a la banca, bueno, porque molaba mucho, pero yo también diría en el sentido de que tener una licencia bancaria pues otorga muchos privilegios, ¿no? Esto que estabas diciendo de poder apalancarse para entrar en operaciones de financiación, de compra de otras empresas y demás, aquí el privilegio que tiene la banca para poder apalancar y poder crear, digámoslo así, crédito de donde no hay un soporte real para obtenerlo o para poder luego repagarlo, pues es un privilegio que solo queda al alcance de esta casta bancaria, ¿no? Sin comentarios. De verdad que si la información está publicada y hay algunos casos claros, un intento de toma de control de Aguas de Valencia, etcétera. Pero aparte, pues hay toda una serie de familias que están metidos en el Consejo de Administración del Banco de Valencia y que además tenían mucho dinero invertido allí y que lo han perdido todo. Yo creo que esa gente va a quedar grabado a fuego que hay cosas con las que no se puede jugar. Vale, pues eso nos hemos ganado. Pero luego hay otros bancos que tampoco están tan sobrados, de tamaño mediano, que han sido objeto en los años buenos de operaciones de compra para mejorar la posición en el Consejo de Administración, apalancadas con préstamos de bancos extranjeros y garantizados con las acciones que se habían comprado y el resto del paquete, y que ya han sido objeto de algún margin call, y con lo cual si uno ha pedido prestado pues 4 millones o 400 de euros para comprar acciones, y esas acciones ahora ya no valen 600, sino que ahora valen 300, pues ya ha tenido que coger 100 millones de euros de donde sea
incluso a lo mejor de sus propios negocios que estaban funcionando, no bancarios, para ponerlos encima de la mesa, para ofrecerlo como garantía. Y esa gente se está jugando que les salte todo por el aire. Entonces, más les vale que se esmeren y que trabajen bien. Por el bien suyo y por el bien colectivo. Bueno, y ya yendo a lo que es la solución, con el pedazo de agujero que tiene el sistema financiero español, que por los datos que tenemos pues de Ricardo Vergés y compañía, me parece que supera o anda en torno a los 400.000 millones de euros. A mí me parece que esto va a ser imposible de solucionar mediante simplemente una revaloración de activos y este banco malo, ¿no? O sea, aquí tendría que entrar una cantidad de dinero impresionante para solucionar ese agujero, y ese dinero no puede provenir de otro sitio que no sea de la impresión directamente, ¿no? De crear dinero. ¿Cómo lo veis esto? Diego, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, antes de nada me gustaría comentar un poco lo que habéis comentado bastantes cosas, y es que, a ver, en principio yo creo que habéis dado la clave, es decir, supongamos que todo el sistema financiero se sanea y que todos los gestores son imputados y condenados. Supongamos que esto sucede y, bueno, ya habremos dado un paso adelante bastante importante, pero no arreglaremos nada si no arreglamos los problemas de base. Son que los bancos tienen privilegios con el resto de empresas, son un sector muy, muy privilegiado, debido a que tienen prestamistas de última instancia que al final, en caso de que vengan mal dadas, pueden acudir a ellos para que les financien las operaciones mal gestionadas que han realizado. Con lo cual, yo creo que para arreglar el problema pasa por arreglar este problema de base, que es que la entidad supranacional pues ofrezca, no cree dinero de la nada. No cree dinero de la nada, me refiero a que no fije bajos tipos de interés en situaciones de expansiones, de que los bancos no sé, de que vamos, que al final que no tengan privilegios sobre el resto de empresas, incluso sobre los estados, porque recordemos que los estados no pueden financiarse al mismo tipo de interés que pueden financiarse los bancos. A partir de aquí, la solución real de la crisis pasa por la valoración correcta de los activos a precio de mercado. Pero al margen de esto, el agujero es enorme y todos los bancos tienen una cantidad de porquería en sus balances increíble, con lo cual van a tener que recapitalizarse. Lo que no sé es de dónde va a venir el dinero. Lo que comentas tú, finalmente la solución más sencilla va a ser darle a la máquina de hacer dinero, pero esto provoca otros problemas para la población. Es decir, al final puede que perdamos poder adquisitivo y nos empobrezcamos aún más si cabe, y esto va a ser, no sé, lo veo difícil solución, sinceramente. Yo quisiera ver de lo que he estado rascando en información por ahí, sí que hay por así decirlo, una leve esperanza, y te digo por lo siguiente. En Estados Unidos, por ejemplo, el programa TARP, el de alivio de activos problemáticos que puso en marcha la administración Bush, ellos esperaban tener un coste de 365.000 millones de dólares, y al final solo les había costado 50.000 millones. El programa que puso en marcha, el programa público-privado de inversión que puso en marcha la administración Obama a través de Timothy Geithner, en una primera instancia movilizó 100.000 millones de dólares y dejó disponibles 1 billón. Llegó incluso a nacionalizar parcialmente, no sé si os acordáis, el Banco de América y General Motors, la parte financiera, y la empresa y la parte de la automovilística. Y curiosamente tampoco han llegado a tener que no han tenido que utilizar. Sí, ya veo que estamos ahí en medio del circuito de Castellón. Todo el dinero ese mero avión de Segan. Perdonadme. Como os decía, tanto Bank of America como General Motors devolvieron ya las ayudas. En el caso alemán no tengo claros, parece que LB no ha conseguido devolverlo todo. En el caso irlandés, la entidad que pusieron en marcha, que necesitó un rescate europeo, está poco a poco recuperando activos. Y en el caso que vimos de Suecia y de Finlandia,
la pérdida también fue bastante inferior a la que esperaban tener en su primer momento. Aquí lo que han puesto en marcha, según las noticias que están ya circulando, es un sistema preveyendo colocar esos activos entre inversores extranjeros en condiciones que, bueno, fiscalmente les resulten favorables y dedicados sobre todo al alquiler. ¿Para qué? Para que no salga todo a la vez al mercado. Porque el problema que tienen las entidades es que todo lo que se les está quedando como respaldo de esos créditos fallidos, si lo intentan sacar a la vez al mercado, ya no es un problema que baje de precio. Es que ni poniéndolo a un 1% se podría vender todo de golpe, porque sí que es cierto, el volumen es inmenso. El volumen es, por lo visto, impresionante. Y se necesitará bastante tiempo para poder colocarlo. Lo que sí que es posible es, insisto, que teniendo ese tiempo, se puedan ir colocando piezas, no al 100%, no al precio que lo tienen, evidentemente, pero sí recuperando una parte. Y sí se cumple digamos, esa predicción que está hecha sobre pasado, y como todas las predicciones hechas sobre pasado son peligrosas, pero si sale igual que en otros países, la solución del banco malo evita el golpe tan fuerte que sería si ahora se pusiera el precio de mercado, porque la verdad es que el precio de mercado ahora es mínimo, prácticamente nulo. Sí, además no solo el precio de mercado, sino que lo que tú decías, que no hay volumen de compra suficiente para poder absorber tanta oferta como hay metida ahí en los balances de los bancos, ¿no? Y sí, iba a decir que esto es coherente con esta noticia que salía esta semana, que en previsión de que toda esta cartera de activos inmobiliarios que tienen los bancos, pues ya ahora van a pasar una ley por el tema de los desahucios de los morosos en alquileres, para poder desahuciar en menos de 10 días, que resulta que es un problema que todos los propietarios arrendadores de pisos pues tenían durante tantísimos años, y es una de las cosas por las que, por ejemplo, en España el alquiler pues tampoco era tan dominante como en otros países, el hecho de que se protege, yo diría, excesivamente al inquilino y los arrendadores quedaban un poco en segundo plano. Pues esto parece que ahora se va a revertir gracias a que la mayoría de los arrendadores van a ser los propios bancos, ¿no? Sí, lo que pasa es que bajo mi experiencia como abogado lo están haciendo siempre al revés, ¿vale? Es decir, no me parece bien que le reduzcan las garantías al inquilino a la hora de poder defenderse y explicar por qué no ha pagado o si verdaderamente no ha pagado, y en cambio donde se está alargando todo es en la fase de ejecución de la sentencia. Porque, a ver, a mí que me digan que en 10 días, todos los que hayan pasado por los tribunales saben que cualquier plazo de 10 días se transforma en 2 meses y 3 meses fácilmente, pero muy fácilmente, porque luego hay que hacer notificaciones a las partes, y esas notificaciones es lo que lleva tiempo, porque no se recogen en el correo adrede, o porque no se abre la puerta a la comisión judicial, y cuesta mucho hacer las notificaciones. A veces cuesta mucho simplemente que el funcionario se quite de encima la montaña de papel que tiene y llegue hasta los autos en cuestión para ordenar el lanzamiento. Yo soy más bien partidario de dar todas las garantías posibles para que se defienda el inquilino en la fase declarativa, y después, cuando hay que hacer un lanzamiento, pues con la sentencia en la mano y el auto ordenando el lanzamiento, uno puede irse a ese piso y abrir la puerta. Que a mí, para abrir una puerta, no me hace falta una comisión judicial. Deme usted la sentencia y deme usted permiso para ir. Ya está. Y si va a haber un conflicto, pues igual que existen compañías de seguridad homologadas para prestar servicios de seguridad, cuyas personal está debidamente cualificado y entrenado, pues a mi costa, pero que me sale siempre a cuenta, que me vaya con esta gente por si acaso hay un problema. No se me ocurre que quitando garantías de defensa sea la solución, pero bueno. Bueno, tenemos a un oyente que ha querido entrar en directo con nosotros y lo vamos a saludar ya. Es Pepe Basauri, que está aquí con nosotros. Buenas, Pepe. Buenas tardes a todos.
Pues seguro que tienes alguna pregunta o algo que comentar sobre todo esto que estamos hablando del banco malo y demás. Vamos a ver, esto del banco malo, yo... Ay, Pepe, ¿tú qué? Vamos a ver, es que aquí hemos tenido un flash o algo. A ver, esto del banco malo, bueno, a mí me parece una muy mala idea y que lo vamos a... y que hemos buscado lo peor, la peor forma posible, pero ¿vosotros de qué forma articularíais un banco malo para que fuera lo más justo posible y lo hiciéramos de la forma menos mala posible? Pues ya lo habéis oído, Diego, Manuel. Sí, sí que respondo yo. Es una pregunta y un banco malo nunca lo calificaría de justo, pero en principio lo primero que tendremos que tener en cuenta es que los activos no se valoren por encima, bueno, a ver, no mucho por encima de su valor de mercado. Al final, el banco malo está articulado única y llanamente, en mi opinión, para salvaguardar los privilegios que ha tenido la banca, simplemente, y obligarles a que no tengan que hacer ningún tipo de provisión. Con lo cual, no entiendo que la forma más justa sería valorar los precios inmobiliarios, los precios de los activos, digamos, dudosos, de una forma que estuviera algo por encima del valor de mercado. No digo que sea el valor de mercado, porque entonces no tendría ningún sentido, pues únicamente valdría con pues, no sé, intentar provisionar las pérdidas, pero bueno, es lo único que se me ocurre. Yo, por mi parte, aparte de saludar a Pepe, diría lo siguiente. Para mí, la solución de articulación sería, y vamos a poner nombres, Bankia, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia, los terminaría de liquidar, los cerraría. El caso de que tuviera una mínima viabilidad y alguna empresa extranjera, algún banco extranjero que estuviera interesado en comprarlos en bloque, pues se lo vendería al mejor precio posible. Y con el producto de esas liquidaciones, después de devolver a los depositantes su dinero, echaría las cuentas. Lo que no fuera cobrable lo traspasaría a ese banco malo y terminaría por lo sano. Si algún banco mediano, también caso del Popular, o que el primero que me viene a la cabeza, estuviera en la misma circunstancia, si ellos no lo piden voluntariamente, haría lo mismo, lo intervendría, lo expropiaría a precio cero, evidentemente, reemplazaría a los directivos y después de retirar y traspasar al banco malo los activos tóxicos con sus garantías, lo que quedara como saneado intentaría venderlo pues cualquier otro banco extranjero que estuviera interesado en invertir en España. Y si no, pues lo mantendría nacionalizado durante el tiempo necesario para que siguiera cumpliendo su función y cuando estuviera recuperado, venderlo. Todo debe depender si el proyecto de ese Bankia, de esa Caixa de Galicia y demás, es viable para que tras una fase de nacionalización ser reprivatizado y con la reprivatización ganar dinero, o simplemente, si no tiene viabilidad, cerrarlo. Una pregunta que se me ocurre es que deberíamos de plantearnos cuál es verdaderamente la función de la banca, ¿no? Porque si estamos pensando en cuál es para una economía real, para una economía física, la función de la banca no es más que distribuir crédito para proyectos que sean viables, pero aquí parece que no estamos hablando nada de a dónde va destinado el dinero. O sea, parece que estamos restringiendo toda la discusión a sanear balances, ¿no? A cuadrar cuentas contables. Pero no estamos hablando nada de a dónde debería de distribuirse de nuevo el crédito para poder poner a funcionar la economía española, ¿no? Cierto, vamos a ver. Claro, es que a veces la urgencia te hace dedicarte a lo que te está mordiendo el pie y no a lo verdaderamente importante. Pero una vez salvado este primer escollo, el objetivo es que yo añadí el instrumento de palanca de la política monetaria, en este caso europea, ya no española, porque los bancos son los transmisores, los que articulan la oferta en el mercado monetario. La demanda son los particulares y las empresas.
¿Y qué destino de darle? Evidentemente, el destino tiene que ser aquello que sea viable y rentable, porque va a tener una devolución. Y aparte, naturalmente, los bancos porque tienen más rentabilidad lo destinarán al consumo dentro de unos parámetros que pienso que van a ser más moderados, más lógicos que lo que fueron en los años de la burbuja. No sé, Diego, ¿cómo lo ves tú? Si te digo la verdad, no te he escuchado muy bien porque se te ha entrecortado, pero bueno, a ver, en mi opinión es que los bancos tienen que ser intermediarios entre ahorro e inversión simplemente. Es decir, no entrar con el dinero de los depositantes a arriesgarse en operaciones arriesgadas, sino, a ver, más que nada, pues lo que te digo, intentar de alguna manera que su función sea trasladar los ahorros de las personas hacia la economía real simplemente. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Esa debería ser la función de la banca, ¿no? Que parece que nos estamos olvidando y sean simplemente las agencias o las franquicias de los creadores de crédito, ¿no? Tenemos una tenemos una preguntita de Pablo Baroja. Es una preguntita para Manuel. Dice, ¿para cuándo ve una reestructuración de la deuda española? Uy, vamos a ver, es que me he dejado la bola de cristal en casa, pero vamos a ver. Yo entiendo que se refiere a la deuda pública española. En octubre sabremos bastante más por los vencimientos que hay. Es decir, a este año, y recuerdo una gráfica muy elocuente de Juan Carlos Barba, este año que había que renovar 120.000 millones de euros de deuda que venía de años anteriores, la mayor parte generada entre el 2009 y el 2011 con los planes E, etcétera, etcétera, que es cuando nuestra deuda pública aumentó de una forma, vamos, brutal. Entonces, esta renovación es donde estamos pillados. En el déficit público del 6,6%, pues ese dinero también hay que pedirlo prestado si tienes un déficit público, una diferencia entre ingresos y gastos. Por lo tanto, si ya teníamos que pedir dinero para pasar el año y ya tenemos que renovar, y la mayor parte de las renovaciones además que se están haciendo a plazos cortos, a un año, en letras del Tesoro, porque el coste de emitir a 10 años obligaciones está saliendo prohibitivo, pues en algún momento entre final de este año y el año que viene, gracias a esta reestructuración financiera, recuperamos el crédito ante los inversores internacionales y de alguna manera hay una ayuda desde la Unión Europea. Aparte la mejora que está habiendo en nuestra balanza, si no fuera por el déficit energético, bueno, todo eso sumado en la mejor de las condiciones, debería llegar el año que viene en condiciones de renovar esos vencimientos de deuda, pero a 10 años, sin un coste que supere el 6%. Si lo puedes hacer, estás enviando el problema hacia adelante y tienes una oportunidad de hacer las reformas y lo que corresponde hacer. Si no hay financiarse a largo plazo, 5, 10 años, y hay que seguir haciéndolo a un año, letras del Tesoro, pues podemos estar encima de una reestructuración. Sí, además, Manuel, respecto a esto que comentabas de la deuda a corto plazo, la verdad es que en las últimas semanas una de las cosas que se está viendo en los medios de comunicación, me refiero a las televisiones sobre todo, es precisamente esa tendencia como diciendo que ahora lo que está de moda son los productos de deuda a corto plazo, ¿no? A 3 meses, a 6 meses, a un año, y es todo coherente con esta táctica de patadita para adelante para ir recuperando los activos tóxicos que la banca extranjera, los alemanes, franceses sobre todo, tengan aquí en España para poder seguir desinvirtiendo antes de que llegue el bluff final, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Mira, a ver qué opinas después, pero yo te digo después que no venga nadie llorando, ¿eh? Que no venga nadie diciendo que es que pensaba que eso era un producto seguro. Si estamos hablando de renovar a un niño, no es porque el gobierno quiera, no es porque el gobierno tenga expectativas, ya que haya escuchado a cualquier y a mucha gente con
conocimiento de causa. Nadie tiene ni la más mínima perspectiva que el año que viene el gobierno pueda amortizar esa deuda. Bajo ningún aspecto. El año que viene tendrá que renovarla. Si tengo una tasa de deuda solo a un año, si yo me compro, sé que el año que viene me las pagarán emitiendo otra letra de tesoro o lo que sea. Porque si este año es un déficit del 6,6, el año que viene estamos cumpliendo con todo esto del 3,3, significa que de momento España sigue en déficit, no en superávit. Va a seguir endeudándose España. Hasta que lleguemos a un equilibrio de cuentas con cero, o sea, ingresos igual a gastos, van a pasar muchos años y muchos ajustes y muchos recortes y falta ver si tenemos el valor de hacerlo y de hacerlo bien. Claro, ahí está la clave, lo de hacerlo bien, ¿no? Porque estando quien está al mando, pues lo de hacerlo bien significa solo hacerlo bien para sus intereses, no para lo que es la economía real y lo que es la población, ¿no? Si es que a mí me da más miedo a veces cuando no van con sus intereses unos y otros, porque cuando se te ponen a hacer bordillos a estimular la economía sobre la base de construir bordillos, rompiendo los anteriores o haciendo polideportivos o bombillas gratis, pues casi dices, me gustaba más cuando hacían trampas. Por lo menos hacían algo, a veces intentaban ganar dinero. Vamos a ver, el problema es que no estamos asegurados contra disparates económicos. Y de lo que se trata es que los recortes no nos hagan cosas que la educación, etcétera. Que, ojo, una cosa es recortar cuando racionalizas y otra cosa es empezar a quemar los muebles del barco para que se muevan las calderas. Que parece que es esto lo que están haciendo, ¿no? Lo de más madera, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Ese es el primer paso, pero algún día van a tener que ponerse en serio. Tenemos una... Sí. Perdona, Manuel. No, iba a decir que tenemos otra preguntita, pero no sé si habías terminado con esta. Prácticamente solo comentar que en todo esto, cuando lleguemos a un equilibrio de ingresos sobre gastos, ese día uno puede pensar razonablemente que esa inversión es segura. Mientras tanto, es una lotería atraída porque te dicen, que me gustaría saber por qué, que eso es una magnífica inversión porque tiene un tipo de interés. Entiendo, o sea que hasta que no recuperemos... Fuera de Lehman Brothers. O Madoff, el que se juegue los dineros ahí luego que no... Claro, que hasta que no recuperemos lo que es el disminuir el gasto estructural del Estado en las cosas que son burocráticas y que no son productivas, y no en los ajustes que están haciendo ahora, como es reducir el gasto en educación, en sanidad y en todo lo que son servicios sociales, pues hasta que no lleguemos a eso, la deuda pública a corto plazo, como tú dices, sigue siendo deuda de riesgo. O sea, que llegará un momento en que esto será impagable y llegará el momento en que ya ni siquiera una refinanciación será suficiente. La pregunta de Montserrat Puebla va por ese sentido. Dice, ¿la propuesta del Banco Malo os parece una propuesta realista para solventar el problema que se pretende solventar? ¿No creéis que el problema de activos tóxicos y deudas anexas supera cualquier solución que pase por un Banco Malo? A ver, si quieres contestar yo que dale, Diego. A ver, la propuesta realista es porque de hecho se va a llevar a cabo. Otra cosa es que vaya a ser a ser la solución a los problemas que estamos padeciendo. Yo en mi opinión, ya lo he dicho antes, no estoy nada de acuerdo con que sea la solución. Y a ver, no me voy a poner aquí diciendo que los problemas que los solucionen ellos. Quizás sí que debe haber de alguna manera ayuda estatal, pero creo que la recapitalización y el problema de los activos tóxicos tienen que darle soluciones a ellos vía pérdidas. Es que es la única solución que me parece viable para que no seamos nosotros, los contribuyentes, los que tengamos que pagar. La solución que me pasa por la cabeza es eso, simplemente provisionar los activos que tengan tóxicos o fallidos y que los bancos empiecen a asumir pérdidas. Y por otro lado, que los acreedores piensen que van a perder una parte del dinero que han aportado a la sociedad para la recapitalización de los bancos. No sé si tienes algo que añadir, Manuel, o lo ves igual que Diego. Tú sabes que a mí me fastidia mucho tener que decir que sí, que estoy de acuerdo, que no tener argumentos para
es meridiano. La única diferencia que puede haber entre su postura y la mía es que yo considero que el Banco Malo es una solución cuando hay unos determinados parámetros. ¿Vale? Pues lo he contado una y otra vez y sí, antes, sí. Parámetros, transparencia, responsabilidad y la medida de lo posible el coste para el ciudadano. Ajá. Sí, o sea que en cualquier caso, como decía Diego, que las pérdidas, o sea que esto al final tendría que ser asumido como pérdidas del propio sector financiero, no el pasar esto al sector público. Seamos realistas. Hay una parte que nos va a tocar a todos, porque en el estado en el que vivimos, pues también es responsable colectivamente ante el exterior de lo que haya. Si toda la deuda de los bancos fuera con inversores españoles, esto se soluciona viendo una quiebra. Y todos los daños quedan dentro de casa. Pero como estamos a mitad de una integración en un mercado único, Unión Europea, sistema euro, y las cosas ya no podemos manejarlas a nivel nacional, salvo que nos desligamos de todos nuestros compromisos, es que no lo veo. Hay que consensuar. Y los nórdicos han pasado por esto ya antes, y esta es su solución. No olvidemos que el gobierno español no la quería, ¿eh? Ni el anterior ni el actual. Ni el anterior ni el actual. Tengo por aquí otra preguntita de alguno de los oyentes. Dice, la función de la banca es distribuir financiación para... Ay, perdona, Manuel, que a lo mejor es que no nos estás escuchando. Una preguntita de un oyente. Dice, la función de la banca es distribuir financiación para proyectos viables a nivel de sociedad, o bien la función de la banca es generar el mercado de dinero que haga que este dinero siempre esté en circulación en la economía. A ver, empiezo yo, pero luego quiero contrastarlo con Diego, porque a veces uno tiene sus ideas y no necesariamente acierta. Ambas cosas se solapan. Es decir, y además en nuestro caso se complica porque pensamos en términos de España y nos olvidamos que estamos en una unión monetaria. Mal hecha, yo la critico constantemente, pero está ahí y tiene sus reglas de juego. Entonces, la política monetaria nos viene dada desde los tratados de la Unión y está muy influenciada por la forma de entenderla de alemanes, fineses, austriacos, holandeses, etc. Segundo, ¿cómo se lleva a la práctica eso? Porque al final esto hay que llevar bien. Y yo quiero que no se pongan al lado. Yo he tramitado muchas investigaciones en mi vida. Tú vas con un proyecto de viabilidad, unos números, con la ilusión de un empresario por ampliar su negocio, su tienda o su fábrica, me da igual. Y a unos analistas. Yo he trabajado con analistas del sector privado y con analistas de la banca pública. Al final son gente con estudios económicos, con un punto de vista matemático y con un conocimiento mayor. Últimamente incluso asociados con sistemas, con programas informáticos que dan una predicción de beneficio o pérdida. Al final, en la práctica, ¿cómo deslindas el bien social del bien particular? Es muy difícil. A ti te dan 10 proyectos y tienes una cantidad limitada de dinero, ¿vale? X. Y si la suma de esos 10 proyectos suma 2X, vas a tener que coger el hacha y vas a tener que seleccionar. ¿Qué parámetros? Pues te van a pedir parámetros objetivos, matemáticos, la que dé mayor tasa de rentabilidad, la que dé mayor beneficio. Luego, y eso es verdad, en la práctica se tienen en cuenta, especialmente en la banca pública, criterios de sostenibilidad, criterios medioambientales, prioridades que se dan desde los órganos de gobierno o parlamentos en relación al desarrollo de determinadas zonas respecto a otras. Todas esas cosas están encima de la mesa. Yo creo que, sinceramente, están las dos imbricadas.
hay que responder a una política monetaria, hay una cantidad de dinero puesta por quien corresponde, en este caso, el Banco Central Europeo. Hay todo el tema de la democracia, del acto de las ICPs, pero creo que ayer nos vamos a otro programa. Y, en segundo lugar, ponerlo en práctica, llevarlo al sitio, a quién le prestas y a quién no. Porque si dijeras que das dinero gratis y tanto, la cola sería enorme, ¿no? ¿Cómo lo ves, Diego? Pues es que no he escuchado tu argumento completo, pero... Sí, perdona, Carlos. No, nada, iba a decir que eso, que a Manuel la verdad es que se le escuchaba muy mal en esta intervención y él lo que venía a decir, un poco por resumir, para ver si lo he entendido yo bien, es que las dos funciones se solapan, el tema de la función de distribuir financiación para proyectos viables y la de mantener la liquidez de dinero en el mercado, ¿no? En la economía. Y que ahí, pues eso, que son dos funciones que se solapan. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, era lo mismo que había entendido yo. Vale. A ver, estoy de acuerdo con Manuel, pero tengo algún matiz que aclarar, y es que creo que la función de la banca primordial es canalizar los ahorros de la gente hacia inversiones productivas y al mismo tiempo, lo que dice el oyente, me parece correcto, es generar el dinero para mantener la economía, pues bueno, con una cantidad de dinero estable. Pero, claro, el problema que hemos tenido es que la banca ha generado dinero, ha generado una burbuja crediticia por encima de lo que realmente es sostenible. Es decir, no me voy a poner desde un punto de vista austríaco de un coeficiente de caja al 100% sin que puedan llegar a crear ningún tipo de masa monetaria, pero creo que eso debería de llevar un control. Con lo cual sí que estoy de acuerdo con Manuel de que las dos funciones de la banca se solapan y de que las dos funciones de la banca son las que debería llevar a cabo, aunque de manera controlada, no para crear burbujas crediticias. Yo, sin pretender ampliarlo o sentar ninguna cátedra, desde luego, pero en cualquier caso, si solo se dedicaran el dinero de la captación de ahorro a crear proyectos de que aumenten la productividad de toda la economía en general, lo que se conseguiría al final es, manteniendo el nivel de liquidez constante o el nivel de masa monetaria, lo que haríamos es disminuir los precios de todos los bienes, ¿no? O sea, que en un momento dado, aunque siguiera habiendo la misma cantidad de dinero en la economía, lo que conseguiríamos es mayor riqueza y una mayor capacidad adquisitiva de todos los agentes en la economía, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, una baja de precios generalizada tampoco es buena para la economía. Es decir, al final lo que tienes que mantener es una inflación estable en torno al 2% para que de alguna manera los agentes económicos no pierdan poder adquisitivo con respecto al anterior. Y lógicamente si lo único que haces es canalizar el ahorro hacia la inversión, habría muchas inversiones que se quedarían en el camino, es decir, sino las más ineficientes que a priori tampoco sabes cuál pueden ser. Si tú canalizas el ahorro hacia la inversión, vas a tener un dinero limitado para ofrecer a quien vaya al banco y vaya al préstamo y pida un préstamo y demás. Entonces, sí que es cierto que se generaría mayor riqueza, pero bueno, también la función de los bancos es esa, es la de crear dinero por tanto. Entendido. Manuel, ¿algo que apostillar? Nada, yo vuelvo a insistir en que me pongo en el problema práctico de un analista intentando determinar qué proyectos de los que tengo encima de la mesa son los más eficientes, los más interesantes, y reconozco que tendría problemas. A veces morales, es decir, bueno, ¿y por qué unos sí y otros no? Solamente números. Entonces, bueno, pues a veces esas cosas hay que verlas desde el lado práctico, del día a día, de cómo lo hago, no solamente lo que sería la teoría. Pero bien, difícil es que una sociedad funcione en el grado de desarrollo que tenemos hoy en día sin dinero y sin crédito. Otra cosa, evidentemente, las burbujas. Ahora, respecto perdón, una puntualización respecto a una posible bajada de precios de la producción o de la producción de una sociedad. Desde luego, en cuanto a exportar, siempre sería interesante, como curiosidad. Te daría mejor posición competitiva internacional. Muy bien, pues oye, voy a aprovechar que tenemos conectado a Pepe Basauri
para que él también a lo mejor nos dé su punto de vista sobre este tema de la función de la banca, ¿no? Pepe, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, la banca tiene estas dos misiones. Por una parte, canalizar el ahorro de agentes que tienen exceso de dinero hacia la inversión, hacia agentes que desean realizar alguna inversión o en algún momento hacer un consumo. Y además también pues es el mejor agente para mover todo el dinero de la economía, y está muy bien que la banca preste dinero o que incluso invierta en empresas o invierta en inmobiliarias, constructoras y todo esto. Pero ¿cuál ha sido el problema? Los problemas ha habido varios. Primero, que en las entidades bancarias financieras básicamente ha habido una politización de forma que la banca no ha ido a hacer lo que creía más correcto, sino a buscar los proyectos de amiguetes. Y por eso, pues, todas las cajas de ahorros han sido las más perjudicadas porque las han dirigido políticos que han destinado el dinero para sus favores electorales. Y luego ha habido otros problemas. Un precio del dinero demasiado barato, porque tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han marcado un tipo oficial del dinero muy barato, de forma de que era muy fácil endeudarse y por tanto también era mucho más fácil que todos los demás proyectos fueran rentables. Y luego pues el tema de la burbuja inmobiliaria, que ha hecho que la cultura del comprar la vivienda, deducciones por la compra de vivienda habitual y ayudas, ha hecho que este dinero se vaya a financiar viviendas. Pero básicamente esas son las funciones de la banca, pues invertir y mover el dinero de unos sitios hacia otro para que todo sea más eficiente. Entiendo, Pepe. Tenemos otra pregunta de un oyente, os la voy a hacer, aunque no me parece, la verdad es que a mí no me parece sencilla contestarla, os voy a pasar el marrón a vosotros. ¿Cuándo se ha producido cuando se ha producido una supuesta burbuja, se debe saltar a piñón asumiendo el nuevo nivel de precios o se debe de meter la economía en recesión hasta que se llegue de nuevo al equilibrio previo? Sabiendo todos que absolutamente todos permitieron la situación previa, incluso los alemanes que lo financiaron. Aquí está apuntando quizá al tema de cómo solucionar el tema de la burbuja, ¿no? Si meternos a todos en recesión, incluidos los financiadores, incluidos los acreedores, o si solo deberían de pagarlo los que se han metido en el agujero de la deuda, ¿no? Pues, si quieres comienzo yo y luego le dejo la réplica a Manuel. Claro. A ver, es complicado porque ahora llegamos a un momento en el que todo el mundo, todas las empresas, las familias, los bancos están profundamente apalancados y están en un proceso de desapalancamiento masivo. Entonces, para llegar al nuevo nivel de precios del equilibrio, lo que hay que hacer es que todos estos agentes económicos que están profundamente apalancados lleguen a la nueva situación de equilibrio, y para ello, aunque sea doloroso decirlo, la única opción es que la economía se ralentice de alguna manera, porque es que si no, lo único que vamos a hacer es solucionar el problema con mayor apalancamiento, con lo cual podría ser que volviéramos otra vez a los niveles anteriores a lo que se llama el momento, técnicamente se llama el momento de Minsk, si no recuerdo mal, Manuel, corrígeme si estoy equivocado, que lo que dice es que llega un momento en la economía en que todos los agentes económicos que están profundamente apalancados comienzan un desapalancamiento masivo, pero esa es la realidad. Manuel, a ver. Sí, mira, desde la primera burbuja que se recuerda, sí que se tiene registrada, la de los tulipanes de 1625 creo que era,
todas las burbujas solo se solucionan de una manera, pinchando y asumiendo la deflación y asumiendo que no eras tan rico como creías y que eres más pobre. En nuestro caso, yo creo que el nivel de precios de la burbuja, es decir, el nivel de precios de los salarios y de los inmuebles no podía sostenerse. No podía sostenerse porque una vez habíamos llegado al punto en que ya, como le ocurre a todas las burbujas, ya no se pueden hinchar más y empiezan a reventar. Esos valores estaban impidiendo tanto la inversión productiva, porque todo el dinero que había estado entrando se iba a comprar nuevos solares para poder urbanizarlos y construirlos lo más rápidos posibles, se estaba yendo después a refinanciar los créditos para haber comprado esos solares o sostener los inmuebles, mientras algún día se vendían a precios exorbitantes, con consecuencias de evitar la financiación que este país necesitaba en I+D y en reequipamiento industrial, y además llevando los precios de los inmuebles para vivienda a unos precios tales que un ciudadano se estaba empezando a tener que endeudar a 25, a 30, a 50 años para poder tener una vivienda. Incluso a veces teniendo 2 salarios. Si hubiéramos estado en nuestra única soberanía monetaria, España consigo misma y nadie más, pues hubiera saltado vía inflación y al cabo de unos años vía devaluación monetaria, manteniendo los salarios nominales y los precios nominales, nos hubiéramos tragado el globo. Hubiera habido desajustes importantes, paro, etcétera. Pero sí, el nivel nominal de precios se hubiera podido mantener, pero el nivel adquisitivo hubiera caído tanto o más que en un proceso deflacionario. El problema es que estamos dentro de la Unión Monetaria. Y claro, a los alemanes les estaba empezando, creo, a tocar las narices un nivel salarial tan alto en España, y no es que nos lo hagan pagar con un castigo de látigo, simplemente habían dejado de comprar en España y nos han sustituido por otros proveedores internacionales. Y de ahí que nuestra posición se hubiera ido perjudicando en cuanto a la balanza de pagos. El tema yo lo veo hoy. Creo que al final no hay más remedio que una deflación. Pepe, ¿cómo lo ves tú el tema de la resolución de la burbuja? Yo veo un mix, porque bueno, la deflación no la podemos asumir solo los españoles, porque bueno, entraríamos en una depresión que nos llevaría a la miseria durante muchos años. También es necesario una inflación que se dirija hacia otros países, que se dirija hacia Alemania, hacia países nórdicos, que ellos incrementen sus salarios y que ellos en parte hagan también inversiones aquí en España, que aquí que bajen salarios, que bajen por supuesto precios de pisos, pero ellos también tienen que comerse parte del impago, y ellos también tienen que asumir una inflación, porque si no, de lo contrario, nos vamos a ir al garete y vamos a entrar en una depresión que a ver cómo salimos de esta, además de algunas quitas. Culpa nuestra es por haber hinchado demasiado una burbuja y haber recalentado demasiado una economía, pero culpa también es de los inversores, porque ellos se han aprovechado para seguir mejorando sus exportaciones y su ahorro a costa nuestra.
Sí, la verdad es que esta solución que propones, Pepe, yo no lo había pensado, pero es cierto, la inflación se puede repartir y no simplemente que aquí en España suframos esta mega deflación, sino que si hubiera más inflación por el resto de Europa, pues podríamos aquí no asumir tanta parte de culpa, por decirlo de alguna manera, en esto de la burbuja, y que desde fuera también sufrieran un para restituir las condiciones anteriores a la burbuja, ¿no? Pues sí, no lo había pensado. Diego, no sé si quieres añadir algo más respecto a lo que dice Pepe, por ejemplo. Sí. No solo eso, sino que además sería también beneficioso para nuestra financiación, porque recordemos que Alemania se está financiando unos tipos de interés de aproximadamente muy cercanos al cero. Si tuvieran una inflación no sé cómo la tienen ahora, desconozco el dato, pero si tuvieran una inflación un poco más alta, posiblemente esos inversores que ahora están allí invirtiendo en esos bonos al 0%, porque es un valor refugio, vendrían a otros países donde la rentabilidad fuera más alta. Es decir, que al final eso también de alguna manera beneficiaría a los países periféricos en contra de los países centrales. Estoy de acuerdo con Pepe. Ajá. ¿Y cómo tendría que implementarse ¿Qué medidas habría que implementar para que esto sucediera? O sea, ¿es una cuestión del Banco Central Europeo? ¿Es una cuestión de política económica a nivel monetaria de la Unión? ¿O cómo se implementa esto? ¿Te refieres que exista una inflación superior a la actual? Claro. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Habría que darle a la maquinita del Banco Central Europeo o cómo lo implementaríamos esto? Pues, hombre, yo la verdad no soy muy partidario de eso de dar a la maquinita, pero sí podría ser una posible solución que además serviría para que muchos países pudieran acometer sus compromisos de pago de deuda que tienen si se distribuye de manera adecuada, pero claro, eso también hay que tener en cuenta al resto de la población, ¿eh? Una inflación bastante alta lo que hace es perjudicarnos al resto de ciudadanos también, aunque sea beneficioso para el país en su conjunto, digamos. En este caso, ¿eh? O sea, que también sí, está claro que la inflación va a penalizar al ahorrador, eso también. Manuel, ¿cómo lo ves? A ver, ahí además del correo que nos estamos poniendo en camisa 11 varas, la crítica a la construcción de la unión monetaria tal cual la conocemos, que nos hacen los anglosajones, está por ahí, es bastante disparatado. Hay cualquier proceso de decisión. Ay, Manuel, que no te oímos bien. Miren, vale, cualquiera necesita 17 consentimientos, con unas reglas muy complejas. El proceso que tenemos ahora, todo el mundo lo compara con cuando hay un proceso, pues, cualquier burbuja en Estados Unidos que afecte a California, pues Massachusetts no se opone o no exige la expulsión de California de la Unión. ¿De acuerdo? La Reserva Federal está para todos, para unos y para otros. Y cuenta con que hay un alto grado de movimiento de capitales y de personas de unos estados a otros, con lo cual al final todo queda dentro de la Unión. Eso en Europa no lo hemos construido todavía. Y hay muchas reticencias. Y es el centro del debate que no es público, pero que bajo líneas lo estás viendo. Lo que está en juego ahora es el reparto definitivo de poder dentro de la Unión Europea para decidir cómo se van a llevar estos asuntos en el futuro. El día que sea el Banco Central Europeo en Frankfurt el que pueda cerrar Dexia, Bankia o el Banco del Cordero, me da igual, ese día tú vas a tener un principio ya de unión monetaria en el que, bueno, pues hay una burbuja en España, se va a diluir dentro de la Unión. Lo que nos pasa es que cada gobierno lo que quiere evitar es que, por ejemplo, el gobierno español, como pudiera ser el portugués, ponga en marcha medidas de política económica que absorban recursos, dinero y, por tanto, materias primas, etcétera, para una determinada región sobre una base de política expansiva, porque eso va a ir en detrimento de los demás, si es una caja única. Entonces, lo que quiere es asegurarse de que en el futuro nadie va a hacer eso. Y lo tienen complicado.
Sí, me parece que es algo que ya veníamos diciendo aquí en los programas de Colectivo Burbuja, que quizá uno de los problemas de la Unión Europea es precisamente la falta de unión, porque no hay una previa unión política o acuerdo político que permita tomar este tipo de medidas centralizados, como si verdaderamente hubiera una Europa, ¿no? Lo que hay parece que es una suma de potencias que no deja de ser las mismas potencias que existían después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pepe, no sé si tienes algo que añadir. Vamos a ver, aquí para implementar todo esto, que es bastante más complicado, vamos a ver, primero habría que tener un gobierno supranacional, un Consejo Europeo, no, Consejo no, lo que es la Comisión Europea, pero con más poderes, porque la Comisión Europea a día de hoy es una pantomima. Luego, intentar implementar políticas fiscales, porque la política monetaria, estamos en una trampa de liquidez. Es que ya puedes emitir moneda a parir, ya puedes sacar las impresoras a que impriman moneda, que no se va a solucionar nada, no se va a solucionar nada. Con estos tipos de interés que tenemos del 0,75 oficiales, la economía no se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, Alemania, que consigue financiación a tipos de interés casi de cero, y que los bancos, la banca alemana se está financiando con depósitos de griegos, de españoles y de todas partes, pues que hubiera una política fiscal que por ejemplo, introdujese inversiones, pero inversiones estructurales, aquí en España, otras en Alemania. Y luego, por ejemplo, si aquí tenemos que ser más flexibles y eliminar derechos de trabajadores, en Alemania se tendría que hacer lo contrario, eliminarle competitividad, por ejemplo, a su mercado de trabajo, que tuvieran más derechos los trabajadores, que los salarios fueran más altos, de forma de que la mano de obra fuera las empresas españolas fueran más competitivas. Entonces, un poco de política fiscal, un poco de inversiones, y que realmente se endeudase el que tuviese un coste financiero más barato. Y luego, pues esto, el único que lo podría implementar mejor es un gobierno europeo, de verdad, porque aquí lo único que tenemos es una comisión y un Consejo Europeo, pues que es un grupo de payasos, de títeres, porque ¿quién tiene el poder ejecutivo en la Unión Europea? Pues lo tiene Angela Merkel, el gobierno de Angela Merkel y de Ironside, que es el ministro de Finanzas alemán. Punto pelota. Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Ese es el tema, ¿no? Que al final no tenemos un gobierno europeo, sino que tenemos una serie de potencias dentro de la Unión Europea, y que las potencias dominantes son las que acaban gobernando, ¿no? Bueno, vamos a ver si vamos terminando, porque llevamos prácticamente hora y media de debate, y no sé si queréis hacer una última ronda de intervenciones. Comenzamos por Manuel o por Diego, como queráis, para ver si liquidamos ya el tema de cómo va esto del Banco Malo, ¿no? Bien, pues ahora por ir terminando, posiblemente no haya una solución buena, porque la mejor solución hubiera sido no meterse en este lío, así que habrá que apechugar y vamos a ver si, visto los precedentes, el sistema del Banco Malo soluciona, porque si no, desde luego nos metemos en un agujero muy grande. Y mañana os leeremos la letra pequeña del boletín oficial del Estado. Muy bien. Diego. Pues sí, a ver, totalmente de acuerdo. Al final lo que importa es que se solucione el problema y no tanto la articulación del mismo. No sabemos si finalmente se va a solucionar el grave problema de deuda que tenemos, pero lo importante es que hayamos aprendido el error para no volver a incurrir en él. Muy bien, pues no sé si Pepe quieres añadir algo hoy como oyente de lujo. Sí que quiero añadir. Vamos a ver, lo más malo es la creación del Banco Malo. Eso ha sido un error. Y lo peor de todo es que este Banco Malo se va a articular de la peor de las formas posibles, de manera
que realmente los que más culpa tienen de todo esto no van a asumir las consecuencias. Pues más claro agua, Pepe. Muchas gracias. Yo estoy bastante de acuerdo con tu postura, la verdad. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a los tres. Gracias, Diego, por haber estado aquí en Economía Directa hoy viernes a estas horas. Gracias a todos vosotros. Nada, y gracias, Manuel. Otro día seguro que mejoramos el problema este de conexión que tenemos ahí, ¿no? Sin problemas. Se solucionará. Muy bien. Y nada, gracias, Pepe, por haber entrado como oyente valiente hoy aquí a discutir con nuestros dos amigos. Muchas gracias a vosotros y siempre es un placer participar con vosotros. Muy bien, me alegro mucho. Y nada, un saludo a todos los oyentes, un abrazo a todo el colectivo Burbuja y nos veremos en un próximo Economía Directa por aquí. Hasta luego. Estás escuchando Economía Directa. Estás escuchando Economía Directa.